Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Corte de Apelaciones de París echó por tierra las aspiraciones del Poder Judicial chileno de traer de regreso a Palma Salamanca y rechazó de manera inapelable la extradición de este exfrentista condenado por la muerte de Jaime Guzmán. Recordemos que fue detenido en París en febrero de 2018, luego que se decretara una orden de captura internacional en su contra. Ricardo Palma Salamanca se encuentra prófugo de la justicia y continuará en esa condición desde 1996, después de protagonizar una espectacular fuga desde la cárcel de alta seguridad en Santiago a bordo de un helicóptero, más bien en un canasto que colgaba de un helicóptero. 10 páginas tiene el fallo que indica que se violaron los derechos fundamentales de Palma Salamanca en Chile y que ocurriría lo mismo si regresara a nuestro país a continuar con la condena. Bueno, el fallo sostiene que su declaración fue aquí en Chile bajo tratos inhumanos y degradantes. También que no hubo pruebas ni testigos en su contra. Bueno, tanto el gobierno, a través de su canciller, como la UDI lamentaron la decisión de la justicia francesa. Con esto queda postergada cualquier intención de Chile de juzgarlo en territorio nacional, como se había solicitado al más alto nivel. La decisión tiene un carácter definitivo, irrevocable. Chile y Francia no tienen acuerdos de extradición. Si Palma sale del territorio francés, arriesga en todo caso ser detenido, pues sigue pesando sobre él una orden de captura internacional. Claro que podrá desplazarse libremente por territorio francés. Y el gobierno chileno se suma a los Estados Unidos y muchas otras naciones, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, en reconocer al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado de ese país. Esto en plena jornada de movilizaciones en contra del régimen de Maduro. Esto en Caracas y muchas ciudades de Venezuela. Hubo violentos enfrentamientos que ya han cobrado 8 vidas. Maduro Moro, por su parte, rompió relaciones con Estados Unidos y acusó a Donald Trump de querer imponer un gobierno títere. Conversaremos con el senador José Miguel Insulza, ex canciller, sobre este tema que ha capturado la atención internacional. Y diversos movimientos se han dado por estos días en los planteles universitarios, ajustes administrativos y presupuestarios que han respondido al impacto de la implementación de la gratuidad y la Ley de Educación Superior. La Universidad Central, por ejemplo, anunció que cuenta con más de 12.000 alumnos en pregrado y anunció que pasó de 9 a 5 facultades, una reestructuración importante. Conversaremos con su rector, Santiago González, para entender por qué se toman estas medidas, qué riesgos corrían si no se hacían y cuál es la realidad, más allá de esa universidad, del sector universitario o educación superior en Chile. Toda esta conversación la tendremos hoy en Vía Pública. Por ahora, vamos a la pantalla y la pregunta del día es, para que ustedes puedan participar, ¿crees que Maduro dialogará finalmente con Guaidó, proclamado presidente encargado por diversas naciones y por la oposición, por la Asamblea Nacional de Venezuela? Esto para una salida pacífica del conflicto que hoy ocurre en ese país. ¿Sí o no? ¿Habrá diálogo? Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Este 23 de enero quedará probablemente en la historia reciente de Venezuela como un día bisagra, así como lo fue el 10 de enero recién pasado, cuando Maduro asume su segundo mandato y Juan Guaidó, dirigiendo la Asamblea Nacional, sostiene que era un usurpador del poder. Desde ese momento se veía que había una fractura insalvable, que no se sabía quién era realmente el presidente del país. Bueno, hoy se concretó eso, porque Juan Guaidó, 23 de enero, que es un día además muy simbólico para la caída de una dictadura con 58 Pérez Jiménez en Venezuela, establece que es una jornada de protesta con todo. Y la gente salió con todo a las calles, salió también Maduro con todo. Y detrás de Guaidó y de la oposición estaba ¿qué? Trump, Estados Unidos, los países de Lima, de este grupo de Lima, y todos reconociendo al propio Guaidó
como el presidente encargado, o interino, se puede decir, de Venezuela. Un Venezuela con dos países. José Miguel Insulza, senador PS, ex director de la OEA, secretario general de la OEA. ¿Cómo le da a usted? Muy buenas noches. Con mucho gusto estar aquí. Ex canciller, además de Chile, pero no tiene esta experiencia. ¿Desde cuándo tiene usted, recuerdo que había que no se sabe quién es el presidente? No, yo no recordaba una cosa así, porque esto es bastante especial. Generalmente cuando se reconoce a un gobierno, a veces, esto de reconocer gobiernos en el exilio no funciona ya, ¿no? Y la verdad es que se supone que tiene que tener algún control sobre el territorio nacional. Si no, no se le reconoce, claro, no se le reconoce. Entonces, en este caso, simplemente se optó más bien por reconocer a Guaidó. La manifestación de hoy día fue muy grande, pero vino después. O sea, sí, nadie sabía cuando lo empezaron a reconocer si tenía tanta fuerza o no. Y yo creo que eso es medio complicado, medio riesgoso, porque si en el momento en que los países, el conjunto de países de América Latina, ellos empiezan a tomar partido, es el momento en que las últimas posibilidades de llegar a alguna negociación o algún acuerdo mínimo se echan a perder. Así que yo por lo menos el otro día confieso que el presidente nos invitó para conversar de este tema, lo conversamos y casi todos los que estábamos ahí, salvo los oficialistas, por así decirlo, le señalamos que era un poquito prematuro empezar a reconocer gobiernos tan pronto. ¿Usted cree que fue un error del que toma...? No, entonces es un error, porque finalmente no error a esta altura, eso se sabe después, ¿no? Pero creo que no es lo que se esperaría de Chile. O sea, en Chile se esperaría una prudencia mayor. Chile, además, tuvo este problema en Venezuela, en el gobierno del presidente Lagos. Usted era ministro del Interior, si no... Que se cayó Chávez y no se cayó nada, pues bueno, yo estaba vicepresidente acá. Claro, pues. Y la entonces canciller Soledad Alvear reconoció al señor, claro, si era Corona, si no me equivoco, con Pedro... Sí. Corona no puede llamarse Pedro Corona, sí, pero era Corona en todo caso. Era Corona, sí. Asumió y fue un intento de golpe a Chávez. Carmona, era Carmona. Que Chávez era presidente y se le hizo un golpe y después volvió a las pocas horas, bueno, y Chile quedó como un poquito más chaleco mono. Mal 11. Ahora, además tuvimos un cierto, para decirle ya se pudiera contar la historia, tuvimos un cierto desentendido porque mientras allá Soledad, bueno, que estaba con el presidente, así decía eso, yo que estaba acá de vicepresidente decía otra cosa, entonces se produjo un cierto problema, pero finalmente, claro, lo que pasa es, sabes, que era mucha de la gente que quería que se cayera Chávez, y la verdad es que se demoraron en condenar el golpe, porque eso fue un golpe de Estado, efectivamente. Exactamente. Ahora, Chávez, gústele a quien le guste, en ese momento era el presidente democrático de Venezuela. Lo habían elegido democráticamente. Fue bien al principio. Sí. Pese a que Chávez había sido golpista antes, pero esa es otra historia. Claro. En cambio, Maduro ahora no está clara su legitimidad. Lo que pasa con Maduro es que efectivamente él no ha dado ninguna de las garantías que generalmente dan los presidentes en América para ir a observar. Este problema lo tuvimos desde hace bastante tiempo. Cuando yo era secretario general de la OEA, nosotros observábamos las elecciones en Venezuela. Observábamos las elecciones e incluso entrábamos al cuarto donde se hacían los recuentos finales de votos. Eso duró hasta la primera reelección de Chávez, digamos. Ya cuando la segunda reelección de Chávez, cuando ya estaba muy mal de salud, ya como que no fue tan fácil. Y después simplemente Maduro optó por no tener ningún tipo de observaciones. Y eso siempre es medio sospechoso, pues, realmente, ¿por qué no dejan que uno vaya y vea? Y no solo eso, las elecciones no son legítimas. Además no dejan postular a una cantidad de gente, claro. Cualquiera que tenía una cierta posibilidad lo excluye, todo ese tipo de cosas, claro. Y cuando en la Asamblea Nacional no logró mayoría, se anularon elecciones en 2 distritos que había ganado la oposición. Así es. Pero además hay acusaciones de derechos humanos, de corrupción, es decir, no tiene legitimidad por ni un lado. Es curioso, porque ellos tienen un sistema electrónico de máquinas, esta cosa que funciona bastante bien. Si las trampas las hacen por fuera, ya sea para impedir que alguna gente vote, para impedir que algún candidato se presente, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esta vez simplemente nadie estuvo interesado por ir a la elección, porque las trabas eran demasiado grandes, y por lo tanto la elección de Chávez de Maduro pasó completamente desapercibida, no fue ni siquiera noticia. Bueno, usted con la experiencia que tiene, dirigió la OEA, su sucesor está jugadísimo por Guaidó. Sí. A ver, ¿qué salida le ve? Porque esto 6 años no va a durar, acaba de empezar un mandato de 6 años, bueno, que no hay que ser un mago para darse cuenta que esto no va a terminar. La única posibilidad a través de la OEA, que es yo diría la única posibilidad de alguna salida política seria, es a través de la OEA, para lo cual hay que tener los votos.
porque a la hora de los que hubo, como decimos nosotros, no decide el secretario general, decide los países miembros. Pleno. Y claro, hay una cantidad de países del Caribe que, bueno, por razones que son de ellos, no es que se lo hayan comprado nadie, ni mucho menos, gente muy seria, pero efectivamente recuerdan que Venezuela, cuando estaban en crisis, en una crisis energética brutal, lo sacó a todos del lío, por los tiempos de Chávez, ¿no? Y por lo tanto no es fácil convencer a los países del Caribe para que condenen a Venezuela. Así que yo creo que para suspender a Venezuela, para lo cual necesitan 2/3 de los países, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero aunque lo suspendan, Maduro... Es que si lo suspenden, la instrucción es que los países rompan relaciones con él, o sea, se crea un cuadro jurídicamente más complicado, ¿ya? Que le hace más difícil a Maduro aparentar normalidad. Pero tú tienes razón, o sea, finalmente es tan anormal la vida en Venezuela a esta altura. Sí, no. Él yo creo que va a producir una ruptura. Ahora, él tiene un problema complicado con esto de la ruptura con Estados Unidos, ¿no? Porque hay una cosa que poca gente sabe, el cliente del petróleo venezolano es Estados Unidos. Es más, los otros países que han comprado petróleo con Venezuela operan con cartas de crédito, otra serie de documentos, y por lo tanto, a estas alturas están resarciéndose de sus deudas y no le dan plata a Venezuela, pues le condonan deudas, digamos. O sea, en buen chileno, la chiva de que Venezuela no es legítimo, no le están pagando las deudas. Pero Estados Unidos, el petróleo en Estados Unidos se lo compra a Venezuela cash, al contado. Y por lo tanto, casi la única plata que tienen para hacer funcionar el gobierno en serio es plata del petróleo que le compra a Estados Unidos. Por lo tanto, una ruptura podría ser bien delicada, porque si Estados Unidos cierra la llave, la arruina a PDVSA, porque todo su sistema es... Ahora, no es fácil. No es fácil cortar a Venezuela, que es el mayor productor del mundo. ¿A quién le compra Estados Unidos? Es un gran productor, pero además Venezuela tiene la ventaja de que el sistema construido en los tiempos anteriores a Chávez, ¿no?, es tan perfecto que el petróleo va del pozo hasta el estanque de gasolina, pues. Porque hay la principal distribuidora de petróleo de Estados Unidos, de gasolina, son muchísimas, ¿no? O sea, no es que tendrá menos de un 10% del mercado, pero es la más grande, que es Citgo, es de propiedad del Estado venezolano. Dije que el mayor productor, un error, es la mayor reserva mundial. Como reserva mundial. Productor, yo creo que a esta altura no es el mayor. Se han ido bastante al hoyo, porque la verdad es que ellos no producen lo que les autoriza la OPEP. Por eso cada vez que la OPEP dice hagamos una reducción, lo primero que dicen sí son los venezolanos, porque no llegan a los millones de barriles de petróleo que tienen derecho a exportar, porque han hecho pedazos PDVSA, ese es el problema. Claro, PDVSA, que es la empresa nacional de petróleos de Venezuela. Una gran empresa, un ejemplo de integración vertical que ojalá todos los países tuvieran, porque como digo esto, que son dueños de los pozos petroleros, son dueños de las extracciones, son dueños de los barcos, son dueños de las refinerías y son dueños de las estaciones de servicio. Pues entonces, o eran, ya han ido vendiendo cosas para salir de sus líos, ¿no? José Miguel Insulza, ¿la salida usted se teme que puede ser por la vía violenta? Yo me temo que sí, porque los grupos están muy alineados y si se produce una división en las Fuerzas Armadas puede haber una guerra civil directamente. Por eso hay que preocuparse de eso. O sea, ¿Usted ha tenido información, ha hablado con sus fuentes? Porque... No, mire, la verdad es que las cosas que se dicen, para ser justo, para decirlo suavemente, son menos serias de lo que realmente hacen. O sea, se dice, usted va para alguna parte, dice, no, se está preparando una rebelión, etcétera. Pero cuando pregunto un poco, averiguo un poco más, cuando le cuentan un poco más, son cosas completamente sin ninguna realidad. Yo creo que si algo ocurre en Venezuela, va a ser una cosa interna. Va a ser una cosa de gente que hasta ayer estaba y dejó de estar. O sea, hay levantamientos que son esporádicos, que no han prendido. No han prendido, pero de pronto podría ocurrir que algún grupo, ya digamos, dentro del régimen, dentro del partido y dentro del ejército. De hecho, yo diría que el problema más serio es el que involucró a la ex fiscal. Sí. A la ex fiscal y al ex embajador en Naciones Unidas, Rafael Ramírez, que era antes el director de PDVSA. Porque esa era gente potente dentro del régimen. Entonces, por eso que se hicieron de ellos lo más rápidamente posible. Bueno, el ex embajador Pedro Felipe Ramírez, que estuvo sentado aquí la semana pasada, nos contaba que naturalmente
y eso lo entendemos, no es lo mismo chavista que madurista. Aunque Eso es muchos maduristas digan que sí es lo mismo. Pero hay muchos chavistas, que ya no existe Chávez, que están en la oposición a Maduro. Y muchos generales chavistas que están presos, algo así de 30 menciono. Así es, han metido preso una cantidad de gente, ahora tienen generales. Militares, ¿eh? Tienen generales para tirar para arriba, nombran generales a cada rato. O sea, además, muchos generales ya era el título que general en jefe, que no es el comandante en jefe, no, es el general en jefe, es un grado. Y hay como varios centenares de eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Usted dice, para ser presidente hay que mandar territorio. Guaidó no tiene territorio. Guaidó tiene un territorio político, que es legítimo, que es la Asamblea Nacional, pero no tiene fuerzas militares, no tiene las embajadas, porque los embajadores obedecen a Maduro, no a Guaidó. Entonces, ¿en qué se puede, o es una manifestación política la de Guaidó solamente? No, yo creo que Guaidó tiene más protección que otros opositores, precisamente por la actitud de Estados Unidos. Porque finalmente, repito, no está hablando ni siquiera que vayan a ir las cañoneras o cosas por el estilo, sino que el peso económico de Estados Unidos, aún el peso de Estados Unidos en la economía venezolana es complicado. Por lo tanto, si el gobierno de Estados Unidos dijo este es el presidente, a lo mejor eso no significa nada, no es que nadie lo consiga poner en el gobierno, poner a gobernar, o algo por el estilo, gabinete tiene. pero por lo menos es un cierto seguro de vida que tiene el señor Guaidó para usarlo, ¿no? Y otra cosa que dentro de la política puede significar un cambio es que en la época de los Capriles, de María Corina, de Leopoldo, de todos los líderes que uno escucha, no han podido nunca ponerse de acuerdo, como fue la concertación en su momento para ponerse a la dictadura. Allá parece como grupos muy atomizados. Guaidó está ahí, esto es lo más curioso, Guaidó está ahí porque le tocaba. Es como las comisiones como la presidencia del Senado y la Cámara, en la que es una lástima. Ya no hay presidentes del Senado, presidentes de la Cámara o presidentas por más de un año. Porque todos quieren ser, entonces se lo reparten. Dentro de poco tiempo va a matar en 6 meses, probablemente para que le alcance a todos. Bueno, Guaidó era un poco lo mismo. A Guaidó es el mismo partido que Leopoldo López. Le tocaba a ese partido, como se Fuerza Popular, algo así se llama. Ahora en diciembre. Le tocaba ser presidente, claro, y bueno, y le tocó a él. Pues. Ya, pero estar en el lugar el hombre justo, parece ser un personaje interesante. ¿Eh? Parece ser una intención de liderazgo en una posición muy atomizada. Así es, ¿Eso puede hacer la diferencia, usted cree? Sí, puede hacer una cierta diferencia. No, yo siempre he estado convencido que una oposición unificada puede conseguir algo. Ahora, yo la verdad es que es muy lamentable. Todo esto empezó hace, creo, como 4 años ya. Sí, el 2015, empezaron los movimientos, las cosas, y la verdad es que ahí Maduro tuvo una oportunidad dorada de buscar una negociación razonable. Si finalmente ya estaba preso Leopoldo López y a pesar de todo, los demás dirigentes de la oposición fueron al diálogo y cumplieron. Yo lo había dicho, no digo que me hayan hecho caso a mí, pero yo dije, mire, vayan a un diálogo y ustedes reconozcan a Maduro. Y por el otro lado, Maduro suelta a los presos. Bueno, Maduro se tomó el reconocimiento y no soltó a los presos. Pues. Y ahí empezaron las cosas a ir de tumbo en tumbo. Él tuvo la gran oportunidad y después yo creo que ya no... ¿Le tocó conocer a Maduro a usted? Yo lo conocí cuando era canciller y la verdad es que a veces, voy a decirlo de una manera fea, pero en fin, parecía más sensato que su jefe. Chávez. ¿Ah? Muchas veces él se paró de la mesa y dijo, perdón, voy a ir a hacer una consulta para que te acordemos esto que estamos hablando aquí. Y volví y decía, no puedo tomar el acuerdo. Pero ciertamente Chávez habría actuado distinto respecto a este asunto. Chávez era bastante más pragmático de lo que mucha gente cree. ¿Eh? De hecho, él estuvo dispuesto a irse cuando lo estaban echando y fueron un grupo de generales, a todos los cuales echó después, los que lo rescataron y lo trajeron de vuelta. En el caso del conflicto del año 2007, creo que fue con... o 2007 o 2008, con Colombia, fue Chávez el que retrocedió en un momento determinado y hizo las paces con Colombia. Maduro no tiene ninguna flexibilidad, ninguna ductilidad. No, Maduro es un desastre. Yo sí creo eso que decía creo que no sé si el Economist o algún periódico parecido, que puede postular fácilmente al premio al peor presidente del mundo, al peor jefe de Estado del mundo. ¿Sí? Wow, no es poco. Es un desastre. Los minutos que nos quedan, quiero cambiarme radicalmente de tema, aprovechando su condición de ex canciller y ex ministro del Interior. En el caso Palma Salamanca, hoy fue un día bien
bien nefasto para las pretensiones del Estado de Chile, porque a través de su Corte Suprema intenta conseguir una extradición a un condenado. Primero quiero saber su opinión sobre eso. ¿Qué significa que Francia le diga que no a Chile? ¿Es una falta de respeto? ¿Es un desprecio a la democracia y el Estado de Derecho? Mire, la justicia francesa es conocida por dar pocas extradiciones. Tal vez haya algo así de vanidad, si usted quiere, o sea, el derecho francés es tan fuerte, tan potente, entonces se examinan mucho las condiciones. Eso es lo primero. Enseguida, por lo poco que sé, porque no he leído el fallo aún, al parecer se menciona la forma en que fueron interrogados, etcétera, lo cual muestra que todavía perdura una cierta visión o sea, al mal que mal, el hecho que provocó esto está ligado, no ocurrió en democracia, pero está ligado al periodo anterior, un cierto rechazo instintivo a las cosas que pasaron en el periodo anterior. Pero tanto yo le asigno más gravedad a la decisión de darle asilo, porque la decisión de darle asilo significó claramente un puesto en cuestión de todo el proceso de transición chilena. Pues. La decisión de no darle la extradición es una cuestión jurídica que podía pasar o no, la verdad. Hay quienes han dicho que Chile está pagando errores de la transición, como por ejemplo, y a usted le tocó un papel fundamental, ir a defender a Pinochet cuando cayó preso en Londres. Y que entonces en Europa dicen, a ver, perdón, estamos muy lejos, pero da la impresión de que esta democracia chilena, el año 98, o sea, 8 años regresó a la democracia, Pinochet seguía mandando, los militares seguían mandando. ¿Puede imprimir esa decisión? Porque la democracia no lo creo, fíjese que la verdad es que yo voy a tomar una parte de lo que usted dice y yo creo que la mayor parte de los países del mundo, de Europa y de América, estaban convencidos de que esto era completamente sin pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico, lo que hacía Baltasar Garzón. Otra cosa, como dijo alguien, es que el tema es Pinochet. Entonces nadie quiso aparecer, por así decirlo, salvo Fidel Castro, apoyando a Chile porque decían eso significa que Pinochet, etc. Yo creo que el gran problema es que, y Pinochet mismo, no se dieron cuenta más bien hasta qué profundidad había llegado la situación del golpe militar y todo lo más. Fíjense que la generación de líderes europeos que gobernaban en esa época, muchos de ellos habían hecho sus primeras armas en la política, en la calle, contra Pinochet. Pues. Es decir, que el fenómeno Pinochet en Europa fue un fenómeno muy fuerte, pero no creo que haya incidido en este caso, lo digo francamente. ¿No hace la autocrítica a usted que le tocó ser protagonista de la defensa jurídica de Pinochet? Yo creo que nosotros hicimos lo que correspondía hacer y todo el mundo lo respetó. Yo le confieso que a mí por lo menos en las relaciones del gobierno del presidente Frei con Europa no nos afectó en lo más mínimo, ¿no? Fue duro, pero no fue crítico, y yo creo que además hicimos lo que había que hacer, pues uno tiene que defender su soberanía finalmente. Pues. Ya, eso es lo jurídico, pero en lo político, ¿usted cree que fue lo correcto, que no estamos pagando esa cuenta? No, yo no creo, en absoluto, no pagamos en absoluto esa cuenta. La cuenta que estamos pagando por lo que pasó en Chile durante todos esos años. La izquierda, un sector de la izquierda todavía defiende a Palma Salamanca por distintas vías, ya sea porque le parecía que era bien matar a Jaime Guzmán, ya sea porque no había plena democracia en Chile, o porque torturaron a Palma Salamanca aquí, o en fin, o porque tiene algunos... Mire, yo le voy a decir algo respecto a Palma Salamanca, que no me ubico entre eso que usted dice, ¿no? Pero efectivamente Palma Salamanca y otros jóvenes de la época fueron víctimas de una política errada de su partido, ¿no? Ellos fueron entrenados no solamente para hacer una guerra, sino para formar un ejército que nunca existió. No tenían entrenamiento de guerrillero, tenían entrenamiento de soldado, de militar, porque se suponía que cuando retornáramos a la democracia teníamos que tener un ejército, ¿no? Entonces esta gente quedó muy votada, ellos quedaron votados después del Frente Autónomo, el Frente para el Patriota y Manuel Rodríguez, llamado después Frente Autónomo, fue dejado bastante de lado, ¿eh? Entonces yo entiendo, para mí la vida de mucha de esa gente, y Palma Salamanca es uno de ellos, es una tragedia de la cual hay gente que es responsable y no son ellos precisamente. ¿Quiénes son los Por lo cual yo no justifico de manera alguna lo que Palma Salamanca hizo, ¿no? Pero creo que, como digo, que son una generación perdida por un proyecto político que nunca se efectuó. ¿Hay alguno de esos políticos responsables que siguen activos? No, bueno, pues algunos hablan mucho de los dirigentes del PC actuales. Esos son también más bien víctimas de lo mismo, porque eran parte de eso, eran mucho más jóvenes, gente joven que se ilusionó con un proyecto que
que no funcionó. O sea, Carrizal Bajo y el fracaso del atentado echaron por tierra ese proyecto. ¿Y qué siente usted cuando gente de la izquierda, usted forma parte de la izquierda, que esa es otra izquierda, defiende Palma Salamanca e incluso niega la posibilidad o tiene razonables dudas de que haya sido Palma Salamanca el autor? Cuando usted escucha eso, no comparto ese punto de vista, pero tampoco me da rabia, ni mucho menos. Creo que es una pena. O sea, a mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando todavía me molesta, cuando hoy día había alguien en televisión, ni siquiera voy a decir quién, que decía el golpe de Estado, todo lo demás, el intento norteamericano, etcétera. Bueno, pero son los mismos que decían que estaba bien que la Unión Soviética invadiera a Checoslovaquia, ¿no? Los dobles discursos de los traseros me molestan, sí. Pero en este caso, como digo, poco más el tema de la justificación humana. O sea, es gente que sufrió mucho y por lo tanto es difícil pedirle que salgan a solidarizarse con Jaime Guzmán o con la UDI, esa es la verdad, siendo muy doloroso. ¿Por qué no nos engañamos entre nosotros? Eso fue un periodo mucha gente perdió sus vidas, perdió todo lo que tenía, perdió su gente, muchos perdieron sus padres en el exilio. Y esas cosas cuesta sobreponerse a ellas, ¿no? Cuesta sobreponerse a ellas. ¿Y Jaime Guzmán tuvo responsabilidad en eso? Bueno, ideológicamente tal vez, pero él no era una persona que fuera partidaria particularmente del exilio, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, es que no hablo de Jaime Guzmán, yo digo más bien del hecho igual. O sea, si la persona hubiera sido Jaime Guzmán u otra parte de un clima que, bueno, mejor no volver a vivir, pero y que tampoco, que yo ciertamente no estoy de acuerdo, ni mucho menos. Yo creo que Palma Salamanca debió ser extraditado, pero tampoco lo miro como una cosa que es completamente inesperada, completamente imposible de explicar, ¿no? Desgraciadamente el pasado no se borra de la noche a la mañana y todavía seguimos viendo algo de esas cosas. Ahora lo que me parece más absurdo es que tratemos de que algunos jóvenes de hoy se compren nuevamente la misma pelea y el mismo conflicto y sigamos adelante por años y años, ¿no? ¿Y lo ve eso usted? ¿Ve a los jóvenes? Yo no creo. Fui a decir que la rebeldía juvenil hoy día tiene otras raíces. Yo siempre he dicho que creo que los movimientos juveniles de hoy son más democráticos que lo que éramos nosotros en los años 70. Y eso es una buena cosa, ¿no? Eso, a mí me gusta de los movimientos de la gente de Revolución Democrática y otro hecho que pone el tema de la democracia con tanta importancia. Quiere decir que por lo menos en esa parte las lecciones están aprendidas. Tienen otros problemas ellos que no vamos a entrar a discutir aquí. José Miguel Insulza, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Muchas gracias a usted. Muy bien. Gracias. ¿Crees que Maduro dialogará con Guaidó, proclamado presidente encargado por diversas naciones para una salida pacífica del conflicto en Venezuela? El 5% de nuestros televidentes cree que puede haber un diálogo. El 95% que no. Por lo tanto, uno podría pensar que creen que esta va a tener una salida más bien traumática. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. No sé si habrá leído usted en el diario, una crónica del diario que llamó la atención. La Universidad Central anunció que bajaba de 9 facultades a 5. Una reestructuración que hay que entender por qué se produce. Uno, antes de leer la crónica, decía, hemos escuchado que hay universidades que están en problemas de financiamiento por la gratuidad, debe ser eso. Pero leyendo uno dice, pero si esta universidad no está en gratuidad. Tiene que ver con la ley de educación superior, tiene que ver con el financiamiento y que está muy movido el tema de la educación superior. Bueno, hemos invitado al rector de la Universidad Central, Santiago González, a que nos explique y nos cuente cuáles son las razones para entender qué hay detrás de justamente este espacio de universidades chilenas. Santiago, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. La decisión de reestructurar tiene que ver con costos, con financiamiento, tiene que ver con una situación particular de su universidad o del entorno universitario hoy día que está complejo. Yo diría que en general con el entorno y también con el proyecto académico de la universidad. Nosotros somos una universidad consolidada, tiene 36 años de vida, tenemos 14.000 alumnos, 1.200 profesores y hemos hecho una trayectoria durante todos esos años que nos tiene muy satisfechos. Somos una universidad que tiene más del 90% de sus carreras acreditadas por 5 años promedio. Tenemos 4 años de acreditación institucional en 3 áreas, por lo tanto hemos logrado consolidar un proyecto académico. Pero nosotros creemos que la universidad tiene que avanzar en su desarrollo. Y el tema de la gestión
es un tema muy importante hoy en la educación superior. La cobertura en educación superior en Chile es algo que ya se superó. Hoy día tenemos más de 1 millón de estudiantes en la educación superior en Chile. El problema que tenemos en la educación superior hoy día es la calidad. Y para poder fortalecer la calidad de las instituciones de educación superior, lo que tenemos que hacer es mejorar la gestión. De ahí parte este proyecto de reorganización académica que nosotros hemos implementado a partir de este año. Toda esa explicación que me da es una decisión interna de la Universidad Central, no tiene que ver con el contexto. Tiene que ver con el contexto. ¿Por qué? Primero, un paréntesis. Sí. La Universidad Central, ¿de quién es? ¿A quién corresponde? Bueno, eso también es algo bien particular. La Universidad Central es una universidad independiente que no tiene vínculos ni con grupos políticos, ni económicos, ni religiosos. Perdón, ¿y viene de dónde? La Universidad Central es de sus académicos. Es una corporación educacional sin fines de lucro que pertenece a todos sus académicos. Cada académico, un voto, por así decirlo, una acción. Todos los académicos tienen derecho a elegir y a participar siendo autoridades de la universidad, y nosotros tenemos un modelo de gobierno corporativo que a través de los académicos de la universidad se generan las autoridades. Ah, mire. Ese es el sistema. ¿Es el único en Chile que Y yo diría que es un modelo de gobierno corporativo muy especial y muy particular. Yo creo que dentro de las universidades privadas debemos ser la única universidad que tiene ese modelo. Por ejemplo, nosotros somos dueños del 100% de todos los activos de la universidad. No tenemos inmobiliaria, no tenemos... La universidad es 100% de todos sus terrenos y todos sus activos. Cierro paréntesis porque no tenía antecedentes de eso. Sigamos. Yo le pregunto si usted dice, la gestión es el futuro, la única posibilidad es mejor gestión para mejorar la calidad. Bueno, pero eso es una decisión, una política interna de su universidad. Usted dice, no, tiene que ver con el entorno, con las universidades, con la realidad que viven las universidades hoy día. Explíqueme por qué, ¿qué le afecta? ¿Le afectó la ley de gratuidad? No, porque usted no es gratuita. ¿Qué le afecta? ¿La ley de educación superior? Yo diría que las universidades en este momento van a enfrentar un periodo complejo en lo que viene. Se está poniendo en práctica la nueva ley de educación superior que incorpora aspectos muy importantes y muy novedosos. Una nueva institucionalidad, una nueva superintendencia de educación superior y nuevas exigencias de calidad, con nuevos indicadores y nuevos estándares de calidad. Y las universidades tienen que ponerse al día en eso. Por otra parte, tenemos un nuevo financiamiento solidario. Se desaparece el crédito CAE y hoy día hay un proyecto de ley que se está estudiando que va a obligar a las universidades a participar del financiamiento de los estudiantes. Por lo tanto, las universidades tenemos en un porcentaje, tenemos que prepararnos para eso. Y nosotros hemos apostado por mejorar la calidad. ¿Cómo mejoramos la calidad en la universidad? Para mejorar la calidad necesitamos tener recursos. Y para obtener esos recursos adicionales tenemos que mejorar la gestión. La gestión es algo muy importante en las universidades. Las universidades que fracasan, no fracasan por problemas académicos, fracasan porque son mal administradas y porque son mal gestionadas. Y este modelo que estamos aplicando hoy día nosotros en la Universidad Central es un modelo que no es propio de la Universidad Central, es un modelo que existe en el mundo. Leía que los miembros de los centros de alumnos y en general los estudiantes están empujando para que la Universidad Central entre a la gratuidad. Y hay otras universidades privadas que lo han hecho. Sí. ¿Por qué la Universidad Central no lo hace? Bueno, nosotros estudiamos esta situación de la gratuidad hace ya un par de años y decidimos no entrar a la gratuidad. ¿Por qué decidimos no entrar a la gratuidad? Porque nos dimos cuenta que la ley, ¿no es cierto?, la implementación de la ley de gratuidad no entrega los recursos necesarios para que las universidades puedan mantener los estándares de calidad y puedan desarrollarse en el futuro. Una universidad no solamente hace docencia, las universidades hacen investigación, vinculación con el medio y muchas otras actividades que requieren recursos. Y nosotros pensamos que entrar a la gratuidad en ese momento iba a poner en riesgo, ¿no es cierto?, el nivel de calidad que nosotros habíamos alcanzado. Lo conversamos con los estudiantes lo entendieron. ¿Y qué hicimos? Hicimos un plan de becas internos de la universidad. Destinamos 3.000 millones al año a apoyar a nuestros estudiantes. Ahora, en el futuro, a lo mejor vamos a entrar a la gratuidad. Nosotros estamos evaluando anualmente lo que está pasando. ¿Hoy es una mala ley la gratuidad? Yo diría que la ley de educación superior en Chile no es mala. Es una buena ley, es una ley necesaria, es una ley que regula el sistema. El tema del financiamiento es una parte de la ley
que yo creo que quedó coja. ¿Y les da la libertad y la flexibilidad para tener proyectos educativos propios? Si desde ese punto de Ese vista... es el problema. Porque no es una buena ley a su juicio entonces. Exactamente, porque siendo una buena ley en la letra, cuando usted aplica una ley como esta y no tiene los recursos para hacer una buena implementación, pasa a ser una mala ley. Porque la gratuidad es algo que todos quisiéramos para los jóvenes chilenos. Nosotros estudiamos gratuito hace 40 años. Usted no, pero yo sí. Claro. Pero para eso se necesitan recursos. El Estado tiene que destinar recursos. ¿Es un poco irresponsable entonces dictar una ley sin tener los recursos que pudiese hacer cumplir la letra que estaba plasmada en la ley? Yo creo que... Paréntesis, usted fue ministro de la presidenta Bachelet. Sí. Para que la gente De minería. de minería, sí, no de educación. Pero interesante, porque usted va por esa vertiente de pensamiento. Sí. Lo que pasa es que a veces en los países y en los gobiernos hay un problema. Las personas que toman las decisiones políticas y las políticas públicas generalmente no escuchan a la gente del sector. Y en el tema de educación eso ocurre. Lamentablemente, los gobiernos, el Congreso Nacional, cuando deciden sobre políticas públicas, yo diría que oyen a los sectores que están involucrados, pero no los escuchan. Y en este tema de la educación es muy importante escuchar a la gente que sabe, a la gente que ha estudiado el tema de políticas públicas. Fíjate que hoy día yo en la mañana estaba en una conferencia en la Universidad de Santiago, donde habían 2 académicos chilenos muy importantes que ellos ejercen en Inglaterra. Y ellos decían, mira, nosotros vamos al Congreso, nos invitan a exponer, pero nosotros cuando salimos de las exposiciones quedamos con la sensación de que nos oyeron, pero que no nos escucharon, porque las decisiones ya están tomadas. Entonces, eso conlleva a que se tomen malas decisiones públicas. Y el tema educacional es un tema tremendamente complejo. Se aprobó una ley. Hoy día ya estamos modificando una ley que se aprobó hace menos de 6 meses. Entonces, aquí hay una crítica. Hay una crítica potente. Las autoridades que están en el tema de políticas públicas tienen que escuchar a los especialistas en educación. Yo echo mucho de menos la participación del CRUCH en esta nueva ley de educación superior. ¿Cuál fue la participación del CRUCH? Todos los rectores fuimos al Congreso a dar nuestra opinión, pero ¿fuimos escuchados? Yo creo que no fuimos escuchados lo suficientemente. El CRUCH sí. Y yo creo que el CRUCH tampoco. ¿Pero el CRUCH defendió intereses propios y no el de todas las universidades? Lo que pasa es que ese es otro problema. Aquí también se defienden intereses económicos, que son muy fuertes. El CRUCH tiene recursos que le entrega el Estado. Las universidades privadas no los tenemos. Ahí también hay una diferencia y una inequidad. No puede ser que el Estado entregue aportes fiscales directos al CRUCH y a las universidades privadas no les entregue, cuando nosotros somos los que tenemos a los estudiantes vulnerables de este país. Las universidades privadas somos las que recibimos a los estudiantes que vienen de la educación pública y nos esforzamos mucho por nivelarlo, porque ese también es otro tema. La educación media y básica en Chile también tiene mucho que desear. Por lo tanto, concluyendo, nosotros como Universidad Central queremos avanzar más de lo que lo hemos hecho en los últimos años. Y para eso estamos reorganizando nuestra universidad, para que los profesores, en lugar de dedicarse a hacer temas administrativos, se dediquen a enseñar. Por eso que de las 9 facultades que teníamos en la universidad, reorganizamos en 5. Disminuimos la estructura administrativa. Antes teníamos facultades que tenían 2.000 alumnos y facultades que tenían 500 alumnos. Hoy día tenemos 5 facultades que tienen en torno a los 2.000, 2.500 alumnos. ¿Había preocupación por los empleados que van a perder su trabajo? Eso no va a haber despido. Si nosotros lo que vamos a hacer va a ser reorganizar la universidad y los profesores que antes se dedicaban a hacer trabajo administrativo, hoy día se van a dedicar a enseñar, se van a dedicar a investigar, se van a dedicar a hacer vinculación con el medio. Ese es el objetivo y de esa forma, con los mismos recursos que tenemos hoy día, podemos mejorar la calidad. Santiago González, rector de la Universidad Central, muchas gracias por estar aquí. Gracias, en Vía Pública. Matías, por la invitación. Te lo agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. ¿Crees que